nada más. Yo digo que sí a lo mismo, pero lo que sí creo es que aquí hay una actitud mezquina, soberbia, de un grupo de dirigentes, de empresas, que tienen que entender que el país es más que una empresa, es más que dinero, sino que es fundamentalmente vida. La vida de los seres humanos, de nosotros hermanos, tantos animales que cogemos nosotros. El tema es que esto que aparentemente es la salvación de un supuesto desaceleramiento, como ya se ha explicado, y ahora viene atrás que hay responsables de eso, y los responsables no son de las autoridades ambientales y tampoco los trabajadores, ¿verdad? O sea, ellos son los mismos responsables y aquí hay muchos vivos que se aprovechan de esta circunstancia para cometer su agenda y, por supuesto, acometer contra avances que en materia ambiental y laboral no terminan. O sea, lo que está pasando en realidad es hacer retroceder en materia normativa tanto ambiental como laboral. Y el problema es que nuestra capacidad de respuesta como sociedad civil es bastante dispersa, bastante débil. Y eso es un asunto que hay que reconocer. Hay en la agenda, creo, de todos nosotros, las instituciones están a ver cómo nos articulamos, porque, claro, van a haber respuestas, evidentemente, a lo que va a ir viniendo. El tema es que si esas respuestas son dispersas, si esas respuestas son muy débiles, probablemente la posibilidad de hacer retroceder a este gobierno con un paquetazo, que como se viene, va a ser bastante probable. Yo creo que en la agenda se nos plantea eso, pero también se nos plantea la necesidad de que esta reflexión que nos han puesto los tres expositores podamos, digamos, desarrollarla y convertirla en un texto que sea de fácil lectura, ¿cierto? Porque la gente en realidad no sabe lo que está sucediendo y cuando uno empieza a mirar las cosas, uno dice de pronto, mira, la cosa es bastante grave, bastante seria, pero entonces ¿por qué la gente no le presta atención? Probablemente porque este paquetazo, cuando uno lee todo el documento, es tan técnico que es difícil encontrar las trampitas por las cuales han tenido que recorrer estos estudios que trabajan con todo, por los estudios no ahora, hay otra tarea que creo que hay que trabajar fuertemente, me parece está. Y además, por supuesto, en un año en el cual deberíamos ser pues, el ejemplo, ¿verdad? El avance, la normativa ambiental, laboral y estas cosas, la verdad nos va a dar una vergüenza en diciembre, que venga mucha gente del mundo y tengamos que decirle que nosotros, pues, el tema del medio ambiente, francamente, no nos interesa, y aunque a algunos ministros no les guste, y algunos dicen que ya renunciaron, que siguen ahí sentaditos, son cómplices de esta situación, ¿no? Si se vaya el señor Manuel Pilar Vidal en agosto, ha sido parte del fracaso de nuestra economía. Muy bien, es una manera muy general de resumen de lo que se ha dicho, que se han hecho muchas cosas muy importantes. Y pasaríamos a la estación ahora de preguntas y aportes. Yo le pediría que sean muy precisos, hay que aportar, pero seamos precisos para que todos puedan participar en este diálogo que vamos a ver ahora con tres expositores. Entonces, por favor, levantar la mano y toquen uno, por favor. Empezamos 1, 2, 3 y 4. Empezamos con usted. Buenas noches. Para el doctor Adán, en la exposición ha habido varios niveles de importancia para los temas que atañen a las propuestas que podrían ser contrapeso de lo que se llama medidas de desaceleración que ha hecho el gobierno. Una de ellas usted habla sobre el incremento de la productividad, lo importante que es incrementar la productividad. Pero hay un detalle al respecto de incrementar la productividad. ¿Qué hago cuando tengo tan buena productividad que llega un momento en que nadie me compra e inmediatamente empiezo sin trabajar? En muchos casos se han dado en donde empiezan a aparecer los famosos saltos de exportación por todas partes. Entonces ya perdió la economía, ya perdió el empresario, ya perdió los microempresarios, ya perdió incluso la actividad de sacar el show por el insumo. Y finalmente, el otro tema, que es de suma importancia, es cuando el éxito exportador de un producto va en contra del uso que se le daba naturalmente. Caso Quinoa, caso Maca, caso Tapanatía, que han tenido mucho éxito en la exportación y ahora están fuera de la zona de consumo de lo que eran sus usuales y bien provistos con sus productos.
Gracias. Vamos a dar paso a las 4 preguntas y hacemos una rueda de intervenciones y luego volvemos a Marcos. Ya que Karen, en sentido de este lado, no había pedido la palabra, por favor. Y después al Distinguido miembro de la mesa, solo quiero hacer una pregunta de carácter general, habiendo escuchado parcialmente la exposición, de lo cual lo solicito. ¿En qué medida el problema de la educación está presente en este problema del paquetazo y en la forma y conducción del gobierno cuando Humala en su campaña dijo que el 6% del presupuesto nacional de la República debería estar considerado para el sector de educación? Y en el 2013, en el 2014 tenemos el 4%. Habida cuenta que desde 1993 la Constitución Política del Estado establece en el artículo 58 y siguientes la economía social de mercado, etcétera, etcétera, que podemos entender el problema de la inversión, pero también entender que de 30 millones de peruanos, 30 millones seguimos siendo analfabetos puros. Y la educación es un problema que está vinculado a problemas de carácter ético y de condición misma. Entonces, en qué medida cualquiera de nosotros nos puede explicar cómo vamos a superar este problema del 6% que es no siquiera una oferta de humanos, sino es una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas. Porque si no hay un presupuesto mayor para la educación, evidentemente estaremos 200 o 300 años igual que ahora. La población aumentará y los analfabetos también, porque eso les interesa, evidentemente, a aquellos inversionistas que tienen un interés particular en sus inversiones, pero como ustedes han demostrado, no tienen interés en reflexionar en el artículo 1 de la Constitución que establece que la persona humana es el único miembro de la sociedad y del Estado. Muchas gracias. El fondo, por favor. Sí, buenas noches con todos y con todas. Quería hacer una pregunta puntual. Se dice que conviene que el MINAM no concentre todos los poderes de fiscalización y regulación en materia ambiental. Eso se dice, y lo he escuchado en repetidas ocasiones. Mi pregunta es, ¿por qué? O si de verdad conviene que estén repartidos los poderes, o a quién le conviene, si esto es así. Gracias. Muchas gracias. En este lado, por favor. Bueno, gracias y felicitaciones al panel por las conclusiones que nos han dado. Yo tenía una pregunta para la profesora Larco y 3 para Ana. La parte que habla de visibilizar la regulación, me quedé con la impresión de que todos los organismos reguladores están bastante certificados también. Ahora está queda claro que ya está acá, pero ¿qué otros hay? Parte de una tendencia, como dices, ¿qué otros que hay? De repente tiene que ver con la seguridad laboral. Y para Ana, tengo muchas preguntas que son 3 puntuales. Una, cuando hablas de corrección versus sanción, mi diferencia es un poco, pero me gustaría saber si se trata de diversas rangas y digamos, los ejemplos que he tomado, la minera iba de grave al río, ya no se le pone una multa, sino se le dice, se le trata de corregir, solamente si deja de sigue tirándolo, se le pone la multa. O sea, un poco para, yo creo que ayudaría, sobre todo para traducir cómo se ve eso. 1, 2, hablaste de ella y las consultoras lo que hacen, que son pagos, ¿no? Su información, incluso yo sé de primera mano, en algunas casos las consultoras no les pagan si no pueden. Yo siempre digo, es como, yo soy profesor de la Universidad Católica de Desarrollo Mexicano. Es como decirle al médico que yo no te pago si tú me dices que estoy enfermo. O sea, si tú me dices que la radiografía está mal, no te pago. Entonces, estas consultoras son juez y parte, están parcializadas, están cejadas. Entonces, hemos privatizado toda esa parte del monitoreo ambiental, lo cual es una suerte de paradoja, sin razón. Y la pregunta directa es, ¿en otros países es así? O sea, me daría la impresión, no mencionaste SENACE, que el SENACE podría ser una ligera vuelta para que nacionalicemos el monitoreo. O sea, esto ya debería ser hecho por el Estado, repito, con una entidad neutral, no estas consultoras pagadas como quieran, y que después, como tú bien dices, cuando te dan 20.000 hojas, llega al Estado y solamente hay 13 solitarios soldados. De repente debería ser, no, este ya lo hace el MINAM. Falta gente, pues, a traer
1.500 personas más, se demorará pues 2 años más y está, y se aguanta, ¿no? Porque así es como hay que hacerlo profesionalmente. O sea, hay un punto, creo que la discusión pasa por profesionalismo de fondo, que no se está, que se podría ver mejor, ¿no? Y la última pregunta es, mencionaste 19 años de integración accesible, yo entiendo que lo del suelo recién ha salido la regulación, pero falta la regulación, o en realidad la pregunta es ¿qué falta? ¿No? Yo creo que eso como sociedad deberíamos saberlo bien. Yo personalmente los invito, no me la imagino, yo en la web pude encontrar un estudio de la Organización Mundial de Salud, hicimos un estudio con el señor Luria que publicamos, mapeando todos los riesgos que puede haber de robo en el suelo. Y encontramos que en realidad había más o menos casi 3 millones de personas bajo riesgo por las actividades de consumo. Entonces, yo creo que falta mucho por hacer esa parte técnica y devolverla, yo creo que a la sociedad, y por la sociedad, ahora al Estado, porque en realidad el gobierno de turno pertenece a todo. Ok, el comentario, pero sobre eso último que han dicho, me gustaría comentar rápido. Yo soy parte de este gobierno y no sé primero qué es el Ministerio del Ambiente. Y una de las cosas que nosotros dijimos, como Ricardo dice, era justamente cambiar el sistema que hoy existe. Porque esto de tener tú tu empresa que hace el estudio de impacto ambiental tiene varios problemas. Dicho sea de paso, porque tiene que decir lo que tú quieres. Primera cosa. Segundo, porque muchos de los especialistas que están ahí y levantan información, y por último, si tú no lo firmas, ellos se buscan a alguien que lo va a firmar. Cosa que, por ejemplo, ahora como colegio no estamos buscando que sea así. Pero el tema era el siguiente, que eso en realidad debería pasar. O sea, que el sistema cambiaba buscando que la manera de las OSI, las oficinas de asuntos ambientales de los ministerios pasaban hoy en día como SENACE, que ahora se muere, no sirve para nada, ¿verdad? Y que ellos en realidad tenían un staff de empresas a las cuales tu empresa pagabas el costo del asunto y decías, bueno, como le quieras. Pero eso no dependía de ti, sino dependía del organismo autónomo del Ministerio del Ambiente. Y eso corregía varias cosas. Claro, o sea, tienes que cambiar el sistema. Obviamente, a la salida nuestra, lo que se ha hecho es mantener este sistema que es totalmente desde el punto de vista corrupto, ¿no? Y que lleva a esta situación. Entonces, si a eso encima le acortan los plazos, lo único que te estás diciendo, como bien ha dicho Ana, es prueba la propuesta. Si no la pruebas, te vas, o sea, no. Obvio. A ver, Carlos. Lo primero, a propósito de la pregunta, lo que hay es una crisis, una desaceleración, una crisis a propósito de una caída en la demanda. Frente a una caída en la demanda que tiene origen por el lado externo, que tiene una contrapartida en términos de mayor concentración del ingreso que reduce demanda, y también por una filtración de demandas en el exterior, lo que hay que hacer es responder por el lado de la demanda. Y en ese sentido, cuando planteábamos ligeramente las propuestas en el corto plazo, lo primero es activar la demanda y los ingresos. Ahí estamos hablando de política fiscal, de política monetaria. En el caso de la política fiscal, nos olvidemos que el gobierno tiene depositado en el Banco Central de Reserva 23.000 millones de dólares. Resultado de la regulación de superávits fiscales de los últimos años. Esto es, tenemos una reserva bastante cuantiosa. De esto hay algunos fondos también que no son, digamos, utilizables, pero la mayor parte es utilizable. Y en ese sentido es incrementar la demanda, incrementar los ingresos, y nosotros hemos venido insistiendo que es imprescindible elevar el salario mínimo. Y el número que hablábamos era de 10% de incremento del salario mínimo. El incremento del salario mínimo tiene un efecto sobre los ingresos de poblaciones urbanas, sean asalariadas y no asalariadas. Nuestro cálculo era que un incremento del 10% impactaría positivamente, incrementando la demanda y el producto alrededor de 0.6 porcentuales del PBI. Esto es, si la previsión de crecimiento de la economía es del 4%, este incremento generaba en el primer año un efecto de elevar la tasa de crecimiento de 4 a 4.6.
Eso de una parte. Entonces, lo primero son medidas por el lado de la demanda de ingresos acompañadas de otros elementos. Luego se nos pregunta, y estamos totalmente de acuerdo, que en la medida en que la economía es más abierta al comercio internacional, hay muchos productos que han pasado o han dejado de ser parte de la canasta de consumo de la población. Se habla de la maca, de la quinoa y hoy hasta la granadilla. Y en realidad debemos señalar que esto es resultado de este proceso de aperturas y es resultado a propósito de un principio que se llama principio de la ley, o principio de un solo precio, que es en realidad una práctica no competitiva, que es establecer en el mercado doméstico un precio que tiene origen en los mercados externos. En realidad digo que es una práctica no competitiva porque cada precio debe responder a las condiciones de oferta y demanda de cada mercado. Y es un tema que debería revisar Indecopi. Es un precio que se observa, es una política de precios que se observa en los combustibles, se observa en la energía eléctrica. Cuando uno revisa los precios de la energía eléctrica en el país, va a observar que detrás hay un referente internacional y va a encontrar cosas y aberraciones muy especiales, que si uno evalúa cuál es el precio promedio de la energía eléctrica en el Perú respecto del promedio de Estados Unidos, nosotros tenemos una energía eléctrica más costosa que el promedio de los Estados Unidos. No lo digo para cada estado en particular, ¿por qué? Porque la energía eléctrica en los Estados Unidos varía de estado a estado. Es más cara en Hawái, es un poco más cara en California, pero es más barata en los estados del centro de los Estados Unidos, etc. Y otro tema importante en relación a esto es que en el caso de los productos estratégicos hay controles. En los Estados Unidos hasta hace 15 días se prohibía la exportación de crudo. La prioridad era, salió en el periódico, salió en la columna de Wall Street Journal, era abastecer el mercado interno. Y solo cuando el mercado interno está abastecido se permite la exportación de petróleo crudo. Y esto es una cosa que recién se está observando en los Estados Unidos desde hace menos de 15 días. No digo que establezcamos prohibiciones en el caso de estos bienes de consumo, pero sí se puede establecer alguna práctica como se hace en los países desarrollados en relación a un insumo estratégico como es el petróleo o el gas natural. La tercera pregunta era la relativa a invertir en educación. En eso estamos totalmente de acuerdo. Hay que señalar que es una medida por el lado de la oferta, no es una medida por el lado de la demanda. Y obviamente la inversión en educación tiene impactos, pero tiene impactos en el mediano y largo plazo. Pero lo que hay que señalar es que todos los países invierten en educación o procuran invertir en educación. Hay trabajos de economistas que señalan que invertir en educación tampoco es garantía de crecimiento y en competitividad porque todos lo hacen. Pero si yo me desfaso, la pierdo respecto de otros países. Entonces, es un tema importante, es un tema de mediano y largo plazo, es un tema que hay que considerar, pero es un tema que no tiene impactos en el PBI en el corto plazo y ante la actividad que sobre el tema ejercen otras economías y otras sociedades, su impacto puede ser menor por efecto de las acciones de países que son más hábiles en este tipo de políticas. Y el último tema en relación a lo mío es que, lo comenté al inicio, el sistema de prohibición de que el sistema de multas sean ingresos propios afecta a todo el mundo de los organismos reguladores. Afecta a Oceanarmismo, a Citran, a Indecopi, a todos. ¿Okay? Y la propia ley establece, lo que apareció publicado, que en la medida en que sus ingresos propios se reducen, soliciten al Ministerio de Economía y Finanzas ampliaciones. ¿Okay? Y en ese sentido, los reguladores sectoriales que tenían relativa autonomía se la perderían, porque obviamente no me voy a lanzar o voy a actuar en contra de quien me asigna el presupuesto para operar de manera financiera. Sobre la primera pregunta en relación a si
si hay conflicto, ¿no es cierto?, entre regulación y fiscalización. Yo creo la pregunta, ¿no? Pues, si pueden estar concentradas la fiscalización, ¿qué es eso, no? Y la regulación como un solo organismo, ¿no? Lo que hemos tenido hasta hace poco era que se concentraba en la función fiscalizadora junto con la promoción de la inversión en un solo organismo. Y eso era totalmente perverso, ¿no es cierto? Porque claro, o sea, había la función principal de del ministerio, por ejemplo, de minería, el ministerio de minas, era promover la inversión. Se evaluaba por cuánto había logrado, y entonces el tema de fiscalización era un tema secundario y había un conflicto fuerte allí. Luego se pasó por presión, ¿no es cierto?, también por críticas muy fuertes que había, no solamente desde aquí, sino también del Banco Mundial, en fin, organismos internacionales y también la presión de la población que se logró el cambio, ¿no es cierto? Yo creo que no es tal el conflicto si es que, o sea, ambas, la regulación lo hace, lo ha estado haciendo, OEFA, antes los INEPLIN, ¿no? Y lo ha estado haciendo bien, o sea, y por el contrario, además no fiscaliza todo, ¿no es cierto? Ha ido incorporando algunas actividades a la fiscalización, son 4 que fiscalizan, ¿no? Fiscalizan, pero, y que además se vale de las quejas, pero en fin. Pero yo creo que es un tema que no lo vamos a abordar acá, pero que es bueno abrirlo. Creo que no hay tal. Por el contrario, permite aprendizaje y permite mejorar la regulación, ¿cierto? O sea, la experiencia en la fiscalización uno puede ver cuáles fallas, ¿no? Y las debilidades y luego mejorar la regulación a partir de la experiencia que se tiene, ¿no? Además, hay dentro organismos que se encargan de una cosa y de la otra, no es el mismo organismo que lo realiza, ¿no? Hay, por ejemplo, en la segunda instancia un tribunal, ¿no?, de fiscalización ambiental que hace esa función, que son gente elegida por cualidades, ¿no es cierto?, y tienen un nivel de independencia. Entonces, hay todo, o sea, hay mecanismos al interior que permiten evitar ese problema, ¿no? Pero además, el que esté en un solo organismo ayuda también a mejorar la regulación. Esto ocurre en otros. Chile tiene un organismo de supervisión, supervisor, ¿no?, una superintendencia de fiscalización, ¿no es cierto?, que también igual, o sea, tiene esa doble función. Entonces, no es, o sea, yo creo que no hay ese conflicto como si lo había, ¿no?, en el interior del esquema. Pero bueno, eso es para discutir. Sobre el tema de medidas correctivas, yo creo que el tema si bien es cierto, cómo se puede restablecer la situación, ¿no es cierto?, de un desastre, ¿no?, de una que ha ocurrido producto de una infracción, ¿no es cierto?, a la ley, se tiene que corregir, se tiene que restablecer, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, porque no siempre hay situaciones que ya hacen que la cosa sea irrecuperable, ¿no? Hay esas situaciones también. Entonces, como por ejemplo el tema del caso de la laguna, ¿no?, en el lote 192, ahí no hay marcha atrás. El ecosistema se afectó gravemente y es inesperable, ¿no? Entonces, hay esas situaciones, pero también creo que el tema de la sanción es importante. La sanción tiene un fin, ¿no? Tiene un fin, un tema de justicia, ¿no es cierto? Y lo otro, un fin disuasorio. Mira, o sea, si tú haces lo mismo, ¿no?, cometes este tipo de infracción, entonces la consecuencia es una sanción, cierre, suspensión, multa, de acuerdo a la gravedad del hecho. O sea, es importante la sanción, ¿no? Entonces, y eso hace también que la autoridad sea respetada, ¿no es cierto? Porque si pasa, no pasa cosas gravísimas y no puede hacer nada, ¿no?, y hay impunidad, pierde credibilidad, pierde confianza en la población. Si yo veo que no le pasa absolutamente nada, entonces yo pierdo confianza en la autoridad, entonces se debilita. Entonces yo creo que sí, o sea, el fin de la sanción tiene, ¿no?, tiene que ser recuperado, no puede, si no, o sea,
y aquí no era ni siquiera, se hablaba de las sanciones leves, las sanciones leves se podían, ¿no? Hay de las medidas correctivas, si estas son cumplidas, no hay problema, ¿no es cierto? Incluso se ha dado incentivos. O sea, no se trata de sanciones, de eso se trata de sanciones de las infracciones graves y muy graves, ¿no es cierto? Entonces, disuadir para que no se cometan, porque lo que se está poniendo en riesgo es la salud. O sea, ahora, si hay amenazas, no hay problema. Solamente procede una multa completa si hay realmente afectación grave a la salud y a la vida. No si hay amenaza. Eso no puede ser. Es lo que se ha puesto en esta norma. Entonces, hay que es urgente corregirlo, porque lo que está pasando es fundamentalmente sobreponer, ¿no? En la balanza, dar mayor importancia a la educación que a la vida misma, como se ha señalado. Y el tema de las, igual ya respondió la pregunta Sandro sobre el tema de las consultoras, ¿no? Había toda una discusión para mejorar, porque en realidad el Estado no tiene ningún control sobre este proceso. Se hacen los estudios de impacto ambiental, los hacen consultoras seleccionadas por las empresas, pero el Estado no interviene sino en la revisión. ¿Cómo se generó la información que está conteniendo? No se sabe, o sea, no hay ningún nivel de control, ni siquiera el Estado pone términos de referencia específicos para delimitar ese trabajo, para ver, no hace ningún tipo de supervisión. Si es verdad, si hay un problema, que hay muchas propuestas de cómo resolverlas, pero esa discusión ha quedado fuera totalmente, ¿no? Como que si no fuera importante. Entonces, ahorita lo que se está tratando es de delimitar más bien y no de mejorarlos como había que hacer. Gracias. Muy brevemente, el tema de la educación no es solamente una cosa muy puntual, es un tema de élites. A la élite económica nacional no le interesa la educación pública. Para decirlo en la jerga antigua, en otros países las burguesías han construido sistemas educativos nacionales, porque es la única manera en que pueden disponer de una fuerza laboral educada, una fuerza laboral capacitada que sea más productiva. En el Perú, la burguesía ha construido sistemas educativos burgueses para ellos y no se ha preocupado por un sistema educativo público, amplio, nacional, de calidad. Voy a terminar con dos cosas puntuales que se me habían quedado en el anterior, y es una es el tema de de SUNAFIL, de las inspecciones, de las sanciones en la misma línea de lo que ha señalado. Se recortan, ya las inspecciones son escasas en el terreno laboral. Un inspector para 20.000 trabajadores. Pero no solamente esto, sino que ahora las multas se reducen al 35%. O sea, ya pagan poco, pero ahora van a pagar menos. Y después, durante 3 años, se les va a dar un tiempo de aprendizaje. O sea, las empresas van a tener durante 3 años la potestad de no recibir multas, sino llamadas para que vayan aprendiendo el texto. Un niño, para aprender a leer, necesita 6 meses. Los empresarios, para entender la ley, necesitan 3 años. El tema de la responsabilidad penal, que es importante. Antes la norma decía, el empresario que es responsable de la muerte de un trabajador tiene una pena privativa de la libertad de 5 a 10 años. De 5 a 10 años. Ahora, el cambio que se ha hecho es de 4 a 8 años, siempre y cuando se demuestre una infracción deliberada. Es decir, si en una empresa se está violando la ley que pone esta regulación y eso pone en riesgo la vida del trabajador, primero tiene que ir un inspector, llamarle la atención, y si no hace caso y ocurre la muerte, recibe ahí la potestad de que vaya a la cárcel de 4 a 8 años. Pero ahí viene la segunda trampa. En la legislación peruana, para que haya prisión efectiva, la pena tiene que ser de 5 años. Cualquier pena menor le da la potestad al juez para declarar que no haya prisión efectiva. Entonces, antes era de 5 a 10, ahora es de 4 a 8. Con esto, los empresarios tienen la puerta para no ir a la cárcel si es que ocasionan una muerte.
Yo termino entonces con esta reflexión. Seremos una sociedad realmente democrática cuando el empresario responsable de la muerte de un trabajador vaya a la cárcel. Antes no. Y gracias a este paquetazo, lamentablemente esa posibilidad es más lejana. Muchas gracias. Muy bien, dada la hora y porque algunos necesitan la oportunidad de retirarse, vamos a cortar aquí la reunión. Quiero agradecer a todos ustedes por vuestra presencia, por acompañarnos. El material entiendo que usted va a ser compartido. Yo quisiera que un fuerte aplauso para las muchas gracias.